a la Biblia y lo tengan listo allí en el Evangelio de Lucas, en el primer capítulo. Le he titulado al tema de esta tarde, Escogida para ser madre. Ese es el título del mensaje, Escogida para ser madre. Ahora déjenme decir una cosa, la Biblia también dice que algunas mujeres no podrán tener hijos, para que estas mujeres puedan dedicar el tiempo totalmente a la obra de Dios, teniendo excepciones. Pero realmente ser madre es un privilegio que muchas mujeres lo tienen. Lucas capítulo 1, tenga listo ahí el pasaje. Quiero decirles, mis amados hermanos, y hermanas, aparte de felicitarles, quiero decirles que la mujer que en su vida tiene la oportunidad de ser madre, goza de un gran privilegio. Amén, la mujer es un gran privilegio. Es de importancia crucial, mamás, pongan mucha atención, que sea consciente de que ese privilegio que usted tiene y el honor de dar la vida a otro ser humano, porque usted, de alguna manera, le da la vida al otro ser humano, pero no proviene de usted. ¿Proviene de quién? Proviene de Dios. Eso es bien importante. Proviene de Dios. Diga, todo proviene de Dios. Él es el Señor. Por lo tanto, Él es el jefe y nosotros somos sus siervos. Y las mujeres que tienen hijos son siervas de Dios. Porque hay una promesa, Dios dijo que se iba a multiplicar, ¿verdad? El ser humano llena la tierra, y el hombre no perdió tiempo y empezó a llenar la tierra de seres humanos. Y nosotros seguimos en esa faena, ¿verdad? Y gloria a Dios. Es una bendición poder tener hijos. Ningún hombre, ningún ser humano es un error. Cuidado con eso. A veces digo, ups, sos un ups. No. Usted fue pensado y fue planeado desde antes de la fundación del mundo con un propósito. La Biblia distingue a muchas mujeres valientes. Diga, mujer valiente. Hoy lo voy a hacer así para que estemos despiertos. La Biblia distingue a muchas mujeres valientes, capacitadas, generosas, humildes, abnegadas y mujeres de fe. Podríamos contar muchas mujeres. Dígame una en la Biblia rápido. Una mujer. Elizabeth, otra. María, otra. Débora. Bueno, Esther. Ruth. Bueno, podríamos empezar a decir tantas mujeres, ¿verdad? En la Biblia. Entre todas ellas, todas esas mujeres. Eva, esa sí, la primera, por supuesto, la madre de todos los mortales, dice, ¿verdad? Entre todas ellas resalta una que fue extraordinaria mujer, María, la madre de Jesús. Ojo, no la madre de Dios, la madre de Jesús. Si bien nosotros los cristianos no la idolatramos a María, no la idolatramos ni le damos culto ni adoración. ¿Por qué? Porque no hay ningún texto bíblico que nos ordene hacerlo. Cuando usted encuentre un texto bíblico que nos diga que debemos de adorarla, nosotros en obediencia a su palabra lo haremos. Pero no existe. Por lo tanto, no somos culpables de nada. Pero sí, realmente, sin embargo, aunque no la adoramos, no la veneramos, sin embargo, reconocemos algo muy importante, que Dios puso los ojos en ella, en una joven campesina, humilde, como es María. Se cree que María estaba entre los 13 y los 16 años cuando Dios la visitó a través de un ángel. Una jovencita, una niña. No es de extrañarse que en la cultura hebrea esa era la edad más o menos del desposorio, era la edad más o menos en que las mujeres contraían matrimonio con un hombre aproximadamente de 20 a 24 años. Así era más o menos, 10 años diferencia. Hoy a veces es al revés. Pero eso era, ¿verdad? El Señor puso los ojos en ella. ¿Para qué? Para cumplir el más grandioso de los planes jamás ideados por Dios. Dios tenía un plan. No se le ocurrió, porque a Dios no se le ocurrió un plan
porque Dios no improvisa. O sea, Dios creó al ser humano, de pronto Satanás vino y engañó y ya destruyó el plan de Dios y dijo Dios, y ahora este diablo, ¿de dónde salió? ¿Y ahora qué hago? Y se ocurrió a Dios crear un plan. No, Señor, el plan de Dios es eterno. Desde antes que Dios fundara al mundo y todo lo que existe, ya existía el plan de redención para nosotros a través de Jesucristo. Y desde el inicio de la Biblia en Génesis está la promesa que de la simiente de la mujer nacería quien le aplastaría la cabeza a Satanás. Entonces, la promesa, la Biblia, el pueblo hebreo sabía de esa promesa, de esa profecía. Lo que pasa es que no se sabía qué tiempo, en qué momento, ni qué persona, y qué tremendo que vino a caer en una humilde joven de un pueblo insignificante como es Nazaret. María, la madre de Jesús, usada por él para el grandioso plan de la redención del mundo. Nada más ni nada menos escogida esta joven para la encarnación del unigénito Hijo de Dios. Oiga, unigénito, no primogénito, porque el unigénito quiere decir el único y el primogénito quiere decir el primero de muchos. Para la redención de la raza humana, destinada, como ya dije, desde antes de la fundación del mundo. En el plan de Dios, María sería solo un instrumento, al igual que usted y yo, en el plan de Dios como iglesia. Amén. María, diga, es un instrumento en las manos de Dios. Fue un instrumento. Ahora, yo quiero decirle algo, porque nosotros venimos de una herencia religiosa donde se nos ha enseñado que ella tiene un puesto mucho más alto que lo que la Biblia dice. Los títulos que se le atribuyen a María como la Madre de Dios hoy no proceden de la Escritura. Como se lo digo, si lo encuentra, me llama. No proceden de la Escritura esos títulos. ¿De dónde proceden? Así rápidamente. Es un intento del mundo en que la figura de María encaje en la historia de las deidades romanas. Solamente estudie un poquito la historia, esa imagen de una mujer con un niño, y vea usted de dónde viene, desde mucho antes. Pero en la historia romana han querido que María encaje como esa mujer con un niño en sus brazos. Pero María, la que presenta la Biblia, nada tiene que ver con los títulos dogmáticos. Esa palabra, yo que usted la apuntara por ahí y buscara qué significa. Títulos dogmáticos, no títulos bíblicos, que a través de los concilios se le ha venido atribuyendo. Hoy veremos por la Biblia a María, la madre de Jesús, como una sierva humilde como realmente ella lo fue. No una señorona ni una patrona del cielo, ni mucho menos. María, una mujer escogida por Dios para ser la madre de Jesús. Vamos a buscar Lucas capítulo 1, versículo 26. Vamos a ver. Vamos a ir leyendo. Y mientras vamos leyendo, voy a ir explicando un poco. Si quieres, pueden sentarse, hermano, para ir leyendo un poquito y vamos a ir explicándolo. Dice la palabra del Señor así, pero sí quiero que vea su Biblia o vea allá, que estemos enfocados. Dice la palabra del Señor: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad llamada Galilea, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Sabemos que el sexto mes de ¿qué? El sexto mes de que Elizabeth estaba embarazada. Fue el ángel a visitar a María. 27. A una virgen desposada. ¿Qué significa desposada? Una mujer que estaba comprometida para casarse. En el desposorio, en ese tiempo, ya se contaban como marido y mujer. ¿Ok? Si estaban comprometidas, ya le había dado el anillo. ¿Usted ha oído eso? Que se le da el anillo, están comprometidos. Pero de pronto usted dice, ya pasaron 2 años que le dio el anillo y no vemos qué pasó. No, se disolvió el asunto.
no se llegaron a casar y no pasa nada en nuestra cultura. En la cultura hebrea no. En la cultura hebrea, si ellos no se iban a casar, tenían que divorciarse. Porque ante la ley, aunque estaban desposados, estaban comprometidos, ya estaban casados. Así era. Entonces, ante la ley, era ya la esposa, lo que todavía por la ley no se habían conocido íntimamente. Entonces, viene el ángel y dice el 27, a una virgen desposada, ella sabe, ¿no?, qué significa. Desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo, salve, muy favorecida. Esto es bien importante, hermanos. Ese saludo solamente se le daba a personas que habían alcanzado un rango distintivo, que habían superado en alguna área en su vida. Personas que tenían títulos grandes, se les saludaba de esta manera, con reverencia, o si no, pues con mucho respeto. Pero María se asombra de que una humilde mujer, que no tenía por qué saludarle de esa forma, se asombra que el ángel le salude de esta manera. Le dice, muy favorecida. Como queriendo decir, tú eres esa niña, tú eres esa joven en la que Dios puso sus ojos. Yo quiero que vean una cosa importante. Para llevar en su vientre la humanidad de Cristo, de Jesús. Y eran circunstancias peligrosas. ¿Cómo Dios confió? A veces yo me puedo pensar, ¿cómo Dios confía? ¿Cómo Dios confió a ese niño en el vientre de esa niña? Y a veces Dios, hermano, nos confía a nosotros grandes cosas. Y tenemos que tener cuidado con eso. Dice, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Son palabras que no tienen que sacarse de contexto. Estaba hablando, tú eres la persona, la joven que Dios escogió. Mire el 29. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas. ¿Por qué? Porque has hallado gracia ante los ojos de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre. Ojo, era virgen. Ojo, estaba desposada. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Todas las especificaciones. Lo único que yo quiero, María, es que tú me prestes tu vientre. Eso es lo único que quiero. Lo otro lo voy a hacer yo, dice el ángel. Un mensaje de parte de Dios, ¿no? Este será grande, hablando de Jesús. Yo quiero que veamos una cosa. ¿Quién será grande? ¿María o Jesús? Jesús, este será grande. Y eso lo entendió perfectamente María. María, una muchacha hebrea, dice, yo soy la madre de mi Señor. Wow, este será grande. Y será llamado, ¿hijo de quién? No hijo de María, ¿verdad? Estamos leyendo la Biblia, hermano, para que podamos entender claramente. Y será llamado hijo del Altísimo, no hijo tuyo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hermano, este es el anuncio. Este es el anuncio del ángel. Ahora, María hace una pregunta que es lógica. Es lógica la pregunta que hace María. Dice el 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Número 1, soy virgen. Número 2, estoy desposada. Y le dice, pues no conozco varón. Note que María, una jovencita de aproximadamente de 13 a 16 años, las preguntas que hace, no dijo, ¿y cómo se lo explico a José? No le dijo eso. Tampoco le dijo, ¿y cómo voy a soportar mi vergüenza de estar embarazada y ser soltera? ¿Cómo voy a hacer eso? Ni tampoco le dijo, ¿qué sucederá conmigo?
lo único que le dijo, pero ¿cómo será esto? Qué tremendo eso, ¿no? Respondiendo el ángel le dijo, tranquila. Bueno, no le dijo así, ¿no? Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo, es muy importante, hermanos, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esta era una expresión hebrea cuando Dios visitaba a alguien. Esta era una expresión normal entre los hebreos. Él te cubrirá con tu sombra, con su sombra. Por lo cual también el santo ser, esto es bien importante, hermanos, cuando usted vea en la palabra santo, fíjense que los hebreos tenían una manera, ellos no podían decir santo como nosotros, o sea, esta palabra, para referirse a Dios como un Dios puro y santo. Ellos tenían, para poder decir que Dios era santo, ellos tenían que decir santo, santo, santo. Para poder referirse a Dios como santísimo, tenían que pronunciar 3 veces santo, santo, santo en esa manera de hablar. Sin embargo, la Biblia dice a María, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, no hijo de José, no hijo de María. 38. Entonces María dijo, esto me impresiona a mí de una joven. No, yo quiero, hermano, que el Señor nos ayude a entender esto, ¿verdad? Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y una vez que el ángel vio que entendió que todo quedó clarito, ¿qué pasó? Y el ángel se fue de su presencia. Y ahí tenemos a una niña de 13 a 16 años con tremendo anuncio. Dios puso sus ojos en ella y le dio un encargo tan importante: ser madre de quien sería y de quien es el Salvador del mundo, ser madre de su humanidad. Es importante esto, hermanos. En el versículo 26 que leímos, dice que el ángel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret. Esto es bien interesante. ¿Saben por qué? Porque Nazaret era un pueblo insignificante. Es más, era un pueblo despreciado. Toda la gente hablaba despectivamente de ese lugar. Un oscuro poblado a unos 112 kilómetros de Jerusalén. Fue un lugar de muy baja reputación. Nunca se mencionó en el Antiguo Testamento. Ahora, entre los discípulos decían, hemos encontrado al Mesías de quien hablan las Escrituras, y creo que fue Natanael el que dijo, y de Nazaret puede salir, ¿qué? Algo bueno. Así era la reputación de ese pueblo. Ahora, ese versículo me lleva a mí a pensar en otro versículo que la Biblia dice, lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Mire el 30. Entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Eso es bien importante, hermanos. María, si usted es un poquito lector de la Biblia, se va a dar cuenta que María se suma a la lista de personas que hallaron gracia ante los ojos de Dios. Ya habían otras personas que habían hallado gracia ante los ojos de Dios. Ahí se le viene a la mente alguno de ellos. Número 1, Noé. ¿Se recuerdan? Cuando el Señor iba a destruir el mundo antiguo con un diluvio, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. O sea, María se suma a ese grupo. Otro que halló gracia ante los ojos del Señor fue Moisés, pero antes de ese fue Lot. Lot dice que en una nefasta ciudad donde era de continuo solamente el mal y había un desenfreno moral terrible, dice la Biblia que Dios envió a los ángeles a decirle a Lot y a su familia, salgan de ahí inmediatamente porque esta ciudad será destruida. Y dice, y Lot halló gracia ante los ojos de Dios.
Otro efectivamente fue Moisés, que halló gracia. Y María se suma a esa lista de hombres y mujeres que hallaron gracia ante los ojos de Dios. Entonces el ángel le dijo: María, no temas porque has hallado gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un favor que usted no se merece. Entonces María no se merecía eso. Halló gracia ante los ojos de Dios. Cuando el ángel Gabriel explica el milagro, la respuesta inmediata de María es ¿cuál? Y aquí, hermanos, quiero que nosotros entendamos el mensaje que podemos recibir de la respuesta de esta humilde campesina. No cuestionó, fue difícil lo que Dios le estaba pidiendo. Acuérdense que estaba en los preparativos para su boda. Es posible que dijo: bueno, detengan ya las invitaciones, porque se interrumpe esto porque viene un embarazo y no es normal. Hoy, en estos tiempos, ya vamos a ver que eso hubiera pasado inadvertido. Pero en aquel tiempo no. Una joven desposada que sale embarazada. Sin embargo, vemos a José, ¿verdad?, queriéndole ayudar porque era justo, y dijo: no voy a ir a huir para que digan que yo la violé y que no supe esperar y me quiero yo meter en el problema. Sin embargo, en eso estaba cuando un ángel le dijo a José: José, no tengas temor de recibir a María como tu mujer. Ella no te ha traicionado. Obviamente eso solamente pasó con María, eso ya no vuelve a pasar. Sin embargo, vemos que María dijo: he aquí la sierva del Señor. No entiendo lo que tú me estás pidiendo. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Le voy a decir una cosa: no tenemos que entender para obedecer a Dios. Hay cosas que no las entendemos, pero Dios nos pide obedecer. Amén. Abraham: sacrifícame a tu hijo. No entiendo, no cuadra con la promesa. Y si veía a Sara, entendía menos, porque ya no le podía dar otro hijo. Sin embargo, de ese hijo, Isaac, venía la promesa, que serían padres de multitudes. Dijo Abraham: no entiendo nada, pero si tú lo dices, yo lo voy a hacer. No hay que entender para obedecer. Si Dios lo dijo, obedezca, y Dios bendice la fe. Amén. Es interesante esto. Esta niña, María, no entendía nada, absolutamente nada. Y le voy a decir la valentía de esa mujer. Hermanos, nosotros los hombres creemos que somos los fuertes. Déjeme decirle, hermanos, no hay, o sea, ¿qué mujer? No hay fortaleza más grande que la de una mujer. ¿Verdad, hermano? Es increíble. A nosotros una gripita nos tira al piso. No, la mujer es una mujer increíble como Dios la hizo. María, vemos un rasgo de esta muchacha que, sin entender, sabiendo todo lo que se le venía culturalmente hablando, legalmente hablando, simple y sencillamente dice: hágase conmigo de acuerdo a tu palabra. Wow, eso sí es hermoso, ¿verdad? Pero hay algo muy interesante que dijo aquí: he aquí la sierva. La palabra sierva en el original, esta palabra en el original significa esclavo. Yo soy tu esclava. Y ante la voz de su señor, un esclavo tenía que permanecer callado, obediente a lo que dijera. Yo soy tu esclavo. ¿Qué es un esclavo? Es una persona enteramente sometida o entregada al servicio de otra. Yo soy esa, dijo María. He aquí la sierva del Señor. Señor significa Curios, y Curios es Dios. ¿Se recuerdan que los césares decían: yo pido adoración? Y todo el mundo se rendía ante el César para poder tener todas las dádivas del imperio. Sin embargo, se levantó un pueblo, el pueblo cristiano, cuyo Dios era su Señor, Jesucristo, y decían: no, Señor, no es César mi Señor, Jesucristo es el Señor. Él es el Curio, porque los césares se hacían llamar dioses. Y María, cuando dice: he aquí la sierva del Señor, esa parte está diciendo en el original: tú eres mi Dios y yo soy tu sierva. Hágase conmigo como tú digas.
entienda yo o no entienda. Wow, qué bonito eso, ¿verdad? Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Y cuál era la palabra? ¿Cuál era la profecía? ¿Cuál era la promesa? Estaba profetizado en la palabra que una virgen concebiría al que libertaría al pueblo de sus pecados. Isaías capítulo 7, versículo 14. Aunque sabemos que lo que está diciendo originalmente María es: hágase conmigo de acuerdo a lo que tú acabas de mencionar. Pero también había una profecía en la palabra de Dios que decía que una virgen daría luz. Vamos a leer juntos ahí. 1, 2, 3. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Ese Dios todopoderoso dejó su gloria, ¿verdad? Dice Filipenses que Dios, el Señor Jesús, no estimando ser igual a Dios, dejó su gloria y se hizo hombre para poder, como hombre, pagar el precio que nosotros teníamos que pagar. Y María fue un instrumento. ¿Cómo no lo vamos a tener en alta estima? No adorarla, porque entonces estaríamos dañando todo el plan de Dios. Pero sí tenerla en estima como todos los hombres y todos los siervos de Dios en el Antiguo Testamento. Como una sierva obediente a la palabra de su amo, María se sometió, porque el siervo obedece sin preguntar. Tenemos el caso de una señora en el Antiguo Testamento con su sierva. ¿Te recuerdan ese caso? ¿Quién era esa señora? Sara. Y tenía una sierva, se llamaba Agar. Ahí vemos nosotros ese caso. Sara era la señora y Agar era la sierva. Pues María entiende que no es señora, ¿verdad?, sino alguien que está bajo el servicio de su Señor. Hay algo interesante aquí en Lucas capítulo 1, que es la alabanza que María da después que el ángel, después que conversa con Elizabeth. Ella sale corriendo, una muchachita al fin, sé que se va corriendo a las montañas y le baile y le dice: Elizabeth, mira lo que ha pasado. Y Elizabeth estaba embarazada. ¿Cuántos meses tenía? 6 meses. Y cuando llega, dice que en el vientre ese niño saltó y fue llena del Espíritu Santo. Ahora, dice que cuando fue y le da el anuncio, mire el versículo 46 de Lucas, dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. O sea, María dice: Dios es mi libertador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Es una condición humilde de corazón. Pues he aquí, ojo, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Esos no son versículos que dan pie para adorarla. No, señor. No es cierto que las generaciones, yo no sé qué generación soy después de todo eso. Aquí estamos hablando y decimos: qué mujer más bienaventurada. Cómo Dios halló, cómo ella halló gracia ante los ojos de Dios. Eso es lo que María está diciendo. Wow, todas las mujeres van a hablar de mí, van a decir que Dios puso sus ojos en una humilde mujer. Nota aclaratoria. Esto es muy importante porque este es uno de los temas más sensitivos en el cristianismo, ¿verdad? Porque algunos creen que nosotros hablamos mal de María o no queremos a María. Sin embargo, nosotros hablamos de ella lo que la palabra de Dios dice acerca de ella. ¿Amén? Ahora, nota aclaratoria: Jesús nunca elevó a María a nivel que el hombre lo ha hecho. Mire, quiero que busque, no ahorita, pero quiero que vaya a su casa y busque un versículo donde Jesús dice que María es su mamá. Son los evangelistas que dicen: y llegó la madre de Jesús. Y estando la madre, pero Jesús nunca le llama a ella mamá. Y no es porque no lo fuera, era la madre. Era la madre de su humanidad. Pero Jesús nunca la eleva a ella como el hombre lo ha hecho. Y hay un pasaje interesante de una mujer que quería poner a María como en un pedestal y quería de alguna manera dar pie para que se le adorara a ella. Jesús estaba predicando acerca de las bienaventuranzas y de todas las cosas, y tenía una admiración a esa mujer por Jesús. Pero al admirar a Jesús dijo: wow, tu madre debe de ser una mujer extraordinaria.
Mire lo que dice el versículo Lucas 11, 27, 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Aquí el Señor hubiera podido decir: sí, a ella adórenla todos los reinos de la tierra. No. Dijo: no, Señor, no le estés dando un puesto que ella no tiene. Más bienaventurados todos aquellos que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y ahí caemos todos en las bienaventuranzas, ¿verdad? Así es que Jesús le dio a María, su madre terrenal, el lugar que realmente ella ocupó. Y Jesús, como el ser más puro y más santo y el amor en acción, me imagino que fue el hijo más hermoso de esta tierra. Amó tanto y cuidó tanto a su madre como solamente el unigénito de Dios lo podía hacer. Su madre en lo terrenal. Sin embargo, es de resaltar que aquella doncella hebrea, María, reunía cualidades hermosas que hicieron que Dios se fijara en ella para llevar a cabo el gran misterio de la encarnación de Jesús. Cualidades resaltantes en María, y aquí las madres quiero que tomen nota, porque aquí vamos a entrar ya a lo que es la aplicación de algunos aspectos, de algunos rasgos positivos de esta joven virgen llamada María. Número uno, vamos a ver su humildad. Lo vamos a hacer bien rápido, no crea usted que lo vamos a tardar mucho. Su humildad. Número dos, su fe. Hermano, eso va de acuerdo. Una persona que tiene fe es una persona humilde. También vamos a ver su capacidad para guardar secretos. Una madre que tenía esa capacidad para guardar un secreto. Fíjense que más adelante Pablo dice que si el mundo hubiera conocido quién era Jesús, no lo hubieran crucificado. ¿Y quién sabía exactamente quién era Jesús? ¿Quién lo sabía? María, su madre. Sabía porque el ángel se lo había revelado. Sin embargo, una madre que ama de verdad es una mujer con una capacidad tan grande para guardar secretos. Ahora, no le guarde malos secretos a sus hijos. Cuidado con eso. Pero en el sentido correcto. Y número 4, vamos a ver su fidelidad. María, una madre humilde. Humilde, ¿por qué? Porque la sociedad actual, hermano, está acostumbrada a ver como normal los embarazos frutos del sexo prematrimonial. Decía en la introducción que hoy día el caso de María fuera uno entre tantos. ¿Quién se hubiera escandalizado porque una virgen sin casarse estuviera embarazada? ¿Qué dicen hoy la gente? Normal. Es más, la moda está: vamos a vivir juntos, probemos un tiempo y si nos conviene, nos casamos. Esa es la sabiduría del mundo. Y la gente dice, aplaude eso. Hoy, los grandes guías, los grandes ejemplos o derroteros que tiene la juventud son esas mujeres de Hollywood que entre más divorcios tengan, más famosas, ¿verdad? Son. Hoy es todo lo contrario. Sin embargo, el embarazo de las jóvenes solteras, le voy a decir una cosa, el embarazo de las jóvenes solteras pone abruptamente el punto final a la infancia y la inocencia para marcar el inicio de las responsabilidades de una mujer. Aunque la sociedad lo vea bien, una niña que sale embarazada y que se va por ahí, esa niña queda marcada. No es lo mismo, aunque la sociedad lo aplauda. María nunca había conocido varón, y en su tiempo quedarse embarazada fuera del matrimonio era considerado como un delito digno de muerte. ¿Se recuerdan que las mujeres adúlteras morían apedreadas?
y los hombres no. Qué tremendo eso, ¿no? Había una cultura machista. ¿Se acuerdan que a Jesús le llevaron a una mujer? Mira, esta mujer, se la tiraron a Jesús. Fue allá en el momento exacto del adulterio y Moisés mandó matarla. Ahora la pregunta es, ¿estaba adulterando sola? ¿Y dónde está el hombre? Era normal. Mire, esto es interesante. Cuando usted veía en Jerusalén montones de tierra, monumentos de piedra, ¿sabe lo que había pasado ahí? Alguien estaba enterrado ahí porque había muerto apedreado, o por lo menos eran monumentos que quedaban ahí. María sabía que eso le pasaría a ella. No obstante, son hermosas las palabras que pronunció María, aunque se arriesgó, pero fue humilde y aceptó la palabra del Señor. Dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Para desempeñar la función de madres, pongan atención, es necesario que la mujer entienda que ella es una sierva del Señor. Y lo que el Señor ha puesto en su vientre es un encargo de parte de Dios. Daremos cuenta de eso. O sea, usted es una sierva, usted le sirve a Dios. La madre ha de pedirle al Señor sabiduría y madurez y fortaleza para cumplir lo mejor posible con dicha responsabilidad. Las madres se me quedan viendo como, ¿y los padres qué? Ya debe llegar el día. Hay plazo que no se cumpla. Cuando recibió la noticia de que quedaría embarazada, María le pidió a Dios que todas las cosas se encaminaran según su palabra. Entonces la madre que quiere ser eficiente, dígale: Señor, tú me has dado estos hijos, ayúdame a guiarlos conforme a tu palabra. Instruye al niño en su caminar. ¿Okay? Otros piensan que es su camino, que es el camino del Evangelio, pero es en el caminar. Acuérdense, hermano, que en aquel tiempo no era como el tiempo nuestro, que hoy a los niños los vemos 8 horas a la semana, porque los vemos 2 horas nada más por la tarde, porque van al daycare, nosotros vamos a trabajar y los recogemos 2 horas, después a dormir, y cuando sumamos 8 horas a la semana nos vemos. En el tiempo antiguo no, se vivía, se comía, se dormía y hasta se trabajaba junto con ellos. Cuando estés en la casa, dice el Señor, cuando vayas por el campo, cuando vayas por el camino, o sea, era algo que se hacía de una manera familiar, eran otros tiempos. Entonces, mientras vayas caminando, ve instruyendo al niño en su grupo. Entonces, eso dice la Biblia, eso no dice la Biblia. Yo recuerdo en una parte del mundo, una persona muy querida para mí, viene y me dice, fuimos a un mall, y me dice: era mi hijo, qué tremendo es. Digo: ¿qué pasa? Cuando vengo a sentir, me dice, estaba pequeño, él viene con sus dulces, con sus chocolates. Y digo: ¿y de dónde saca el dinero? Me dice: se va para unas fuentes que hay ahí en el mall, y empieza a sacar monedas y las cobra, y después se va y viene con sus comprados. Y me dice: ¡qué inteligente! Instrúyelo, porque más adelante él va a ir amarrado en una patrulla y le va a decir: mira, hay un vato inteligente, porque no lo instruiste en el momento adecuado. Hay veces creemos nosotros que, wow, igual que su papá, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermano. Instruir, ¿de dónde salió eso? ¿Quién te lo dio? Vaya y pida perdón. Ahora, hermanos, ahora son los hijos los que instruyen a los padres, y por eso la sociedad está como está. María dice: yo quiero hacer tu voluntad y quiero dirigirme de acuerdo a tu palabra. No importa lo que diga la sociedad. La sociedad decía otra cosa, pero lo que a María le importaba era seguir la palabra de Dios. Hágase conmigo conforme a ¿qué? A tu palabra. Definitivamente, hermanos, criar hijos bajo las guías divinas es la mejor herencia que podemos dejarles. Ojo, dije herencia, pero voy a agregar otra palabra: legado. Herencia tiene que ver con cosas, o más bien con casas y terrenos, pero eso no es lo más importante. Un legado es lo más importante.
Porque un niño bien educado puede manejar bien una herencia. Pero un niño mal educado con una herencia, ese será su acabose. Entonces, lo más importante es dejarle un legado. Legado tiene que ver con principios. No lo hagas porque la Biblia dice así. No, pero si todo el mundo lo hace. Sí, pero la Biblia a nosotros no nos ha permitido. Yo recuerdo cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel: a ti no se te ha permitido adorar ídolos. Me imagino el pueblo de Israel, que el Señor lo llama mi hijo, diciendo: sí, pero ¿y ellos por qué van? Dice: sí, ellos que lo hagan, a ti no se te ha permitido. Los hijos de Dios, hay cosas que a nosotros no se nos han permitido. Y si usted es miembro de esta iglesia, usted se da cuenta que modas van y modas vienen, y aquí nosotros no las aceptamos. Y es interesante, porque hay que instruir al niño en su camino. Imagínense un niño. Bueno, voy a seguir adelante. Punto número 2. María, una mujer de fe. Punto número 1. María, una mujer humilde. Una mujer de fe. ¿Por qué? Porque María, a su corta edad, se dice, ¿por qué creen ustedes que las mujeres se casaban más jóvenes que los varones? Mujeres, ustedes que son inteligentes. La mujer maduraba más rápido en aquellos días. También hoy, ¿no? María era una jovencita que, aunque era joven, era madura. Era muy madura. Y María era tan madura que ella no andaba de acuerdo a la moda de Nazaret. No, es que mis amigas en la escuela andan así. Entonces, no. María caminaba de acuerdo a la palabra de Dios. No andaba en la última moda de Nazaret. Entonces, confiaba totalmente en Dios y aceptó el reto de llevar en su seno al Creador. Nada más y nada menos que al Creador. María entendió que ser la madre del Mesías le haría una mujer bienaventurada entre todas las generaciones. Ella lo entendió, lo pudo maquinar. Cuando una mujer lo ve como una bendición, ojo lo que voy a decir, el tener un hijo será incapaz de cumplir con su deber maternal. Si no ve a un hijo como una bendición, no puede cumplir el propósito maternal. Para ella siempre será un estorbo y para ella siempre le robará tiempo y espacio. Y vemos, es bien difícil que una mujer abandone a sus hijos, bien difícil, pero lo vemos. En ciertas circunstancias, la rebeldía de los jóvenes se explica por el hecho de que nunca han conocido el calor de una madre. Muchos niños han tenido una casa, pero no un hogar. Y hay que tener cuidado con eso. Fue un hogar para ellos, nunca experimentaron el amor. Yo me imagino, eso la Biblia guarda silencio, la infancia de Jesús. Me imagino esa jovencita, cuando de pronto Jesús nace y de pronto Jesús tiene 1 año. ¿Cómo era el trato de María? 2 años, 3 años, 4 años. ¿Sabía usted que se ha probado científicamente que desde el vientre de la madre el niño recibe los sentimientos y las emociones? Desde ahí el niño empieza a percibir. Número 3. María, una mujer de confianza. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Lucas 2:51. Una mujer de confianza. ¿Qué cosas guardaba María en su corazón? Lo que Dios le había confiado acerca del niño. Ella supo guardar en secreto todo lo que el ángel le había revelado con respecto a Jesús y su misión mesiánica antes que naciera. Recuerden, Jesús constantemente, si usted lee los evangelios, constantemente Jesús decía a aquellos a los cuales sanaba, les decía: cuidado, no digan nada. Y nosotros, cuando hemos estudiado esos pasajes, decimos: hoy no, pero hoy decimos: traigan las cámaras, súbanlo a Facebook.
Pongámoslo de promoción para que vean que aquí suceden milagros. Pero Jesús decía, no se lo digan a nadie. ¿Sabe por qué? ¿Verdad? Bueno, lo que hemos estudiado, esa parte sabemos. Jesús no quería levantar sospechas de quién era, porque Jesús tenía que llegar a la cruz. En una oportunidad, Pedro, queriéndose hacerse el fuerte, le dijo, ninguna de esas cosas te acontezca, Jesús. Mi vida pondré por ti. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, no entiendes nada. Otra oportunidad que lo podemos ver como una caridad en el juicio de Jesús. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Pudiéramos decir, claro, en competencia, ¿quién es mejor? Jesús es mejor. Sin embargo, lo vemos como un acto de misericordia. Sin embargo, Dios lo veía y decía, no. Yo creo que Jesús dentro de él decía, Barrabás, que suelten a Barrabás, porque yo quiero llegar a la cruz, porque Cristo para eso vino. Amén. Y ese secreto lo guardó María en su corazón, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Cuando María y José llevaron a Jesús al templo para que fuera circuncidado, ¿qué edad tenía el niño? ¿Se recuerda? 8 días para ser circuncidado, según la ley. 8 días tenía el niño, y ahí estaba un profeta, y cuando vio, le dijo a María, María, una espada atravesará tu corazón. Yo creo que María dice, ay, no me lo recuerde. No me lo recuerde, porque María sabía que Jesús iba a morir en la cruz. Sin embargo, creo que María quería detener el tiempo con su hijo. Que no pase el tiempo, muchacho, ya te me creciste. Me imagino el día que Cristo le dijo, madre, comienzo mi ministerio ahora a los 30 años. Y tú ya sabes, madre, una mujer ejemplar. María como madre sabía lo que pasaría con Jesús y seguramente sentía tristeza al pensarlo. ¡Qué madre amorosa, tierna! No se le pone pequeño el corazón al saber que su hijo va a morir de esa forma. Sin embargo, él nunca permitió, ojo con esto las mamás, que sus sentimientos maternales interfirieran con el plan de Dios. No se le colgó de las piernas y dice, hijo, no te vayas, no te vayas. Supo entender, supo ser madura y decir que se haga conforme a tu palabra. En las bodas de Caná, ¿se recuerdan? Fue a Jesús como una madre que ve las capacidades y los talentos de su hijo. María puso toda su confianza en Jesús, sabiendo que era capaz de ayudarla y que sabría hacer lo correcto. Ella dijo a los siervos, y esto es interesante, si algún mensaje María nos dejó, es este, en las bodas de Caná. Hagan todo lo que Él os diga. Él nunca nos ha dicho que debemos de adorarla a ella. Si nos hubiera dicho, lo estaríamos haciendo. María dijo, hagan todo lo que Él os ha dicho. Entonces busquen en la Biblia todos los mandamientos del Señor y háganlo. Obedezca su palabra. Juan 2:5 está esa parte. María le había inculcado principios morales y sólidos. Quiero que entienda una cosa, hermano. Jesús fue humano 100%. Jesús aprendió a leer. Aprendió a leer, sí, aprendió a comer, aprendió a caminar, aprendió a hablar, aprendió las letras. Dice que el niño crecía en estatura y en conocimiento y en sabiduría. El niño Jesús tuvo un proceso natural, normal. Lo que pasa es que nosotros espiritualizamos todo de Jesús y nos vamos al otro extremo. Hay una secta que le quita su divinidad y lo pone como humano nada más. Dice, Él no fue Dios, fue un humano. Pero nosotros los cristianos le quitamos lo humano y vemos solo lo divino. No, Él fue humano también, como usted y como yo. Padeció las mismas cosas que usted y yo, solo que sin pecado. Amén.
Vamos a dar un aplauso al Rey, al vencedor, que no pecó, aun cuando fue tentado en todo. Piense que es todo. Y no hay que ir al original para investigar. Todo es todo. María le había inculcado principios. Es importante entender que los principios y los valores fundamentales de la vida se enseñan principalmente ¿en dónde? En el hogar. No en la iglesia. No diga, me voy a llevar a mis hijos para otra iglesia para que me los eduquen, porque eso no es bíblico, ni en la escuela. Es en el hogar. Jesús venía de un hogar humilde, pero lo habían formado bien al muchacho. Yo creo que Jesús nunca sacó malas calificaciones. Nunca le llamaron la atención en la escuela. Jóvenes, nunca estaba tirando papeles en el aula. Nunca estaba hablando en la sinagoga. Jesús fue un joven ejemplar porque su madre y su papá lo supieron criar. Quizás cuando hablemos más adelante de los padres, vamos a ver que José desaparece a muy temprana edad de la escena. José, es más, cuando Jesús muere, José ya no está. Pero bueno, eso es otra historia. Eso le da más valor todavía a María, que sin el hombre, que sin su soporte, y una mujer sola en aquellos tiempos también era una tragedia grande. María fue una mujer fiel. Dice, estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Aquí ya llegamos al momento crucial. ¿Dónde estaba María? Al pie de la cruz. Llegó el momento que María no quería que llegara, no quería ver a su hijo así. En medio de tanto dolor y sufrimiento, la madre de Jesús estaba al pie de la cruz. Quiero decirle algo, hermano. El papá, la mamá siempre estará ahí, casi siempre estará ahí. Me voy a tomar esta anécdota vivida hace 15 días. Habían dos patitos en un tragante, aquí en un área de por acá cerca. Y una hermana que se fijó que esos patitos estaban ahí, angustiada, dijo, ¿cómo hacemos para sacar esos patitos? Pero había una escena tremenda, la pata estaba arriba. Y no sé cómo fue, pero lo sacaron, ¿verdad? Lo sacaron. Y cuando veníamos conversando con un hermano, yo le dije, hermano, ¿y el pato dónde estaba? Sabrá Dios dónde estará ese pato. Pero la patita estaba ahí, viendo cómo podía auxiliar a sus patitos. Bueno, la Biblia dice que María estaba a los pies de la cruz, viendo cómo su hijo sufría. ¿Dónde estaban los discípulos? Hacía rato habían hecho una maratón, 6 horas después habían corrido, no quién corría más lejos, huyendo. Aquellos que dijeron que Señor, aquí todos lo hemos dejado, yo, aleluya, gloria a Dios. A la hora de la hora, ¿quién estaba ahí? Su mamá. A la hora que todo el mundo lo abandone, ¿sabe quién va a estar con usted? Es importante entender que el apóstol Juan, Jesús está en la cruz, y el apóstol Juan visualizó a María no como una mediadora, nunca, en el plan de la redención, sino que le prestó atención a la entrañable relación filial, que es el amor entre la familia, el padre e hijo. Juan, el apóstol, uno de los más pequeños, y Juan tenía una peculiaridad, era muy amoroso, se le recostaba en el pecho a Jesús, se cree que era el más joven de todos los discípulos, y él estaba ahí también con María, y veía ese amor. Y mire qué es lo que dice la Biblia, Juan 19:26. Cuando vio Jesús a su madre, es Juan relatando, no Jesús dice es mi madre, ¿no? Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba,
Juan es muy humilde y no pone su nombre, ¿verdad? Que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Conclusión del mensaje: es importante aprender a valorar a las que son nuestras madres. Amén. Cristo supo valorar a la suya hasta su partida de esta tierra, en medio de tanto dolor. De hecho, esa es una de las 7 palabras dichas por Cristo en la cruz. En medio de tanto dolor, el amor del Hijo. Dice: Juan, por favor, te la encargo. Cuida a mi vieja, cuídala. Es tremendo, ¿no? El Maestro, una y otra vez, nos ha dejado trazadas sus huellas para que las sigamos. Nuestro hermano nos decía: aprovechen a sus madres, háganle una llamadita. Ellas tienen todo el tiempo del mundo para recibir la llamada. Es más, se les hace eterno esperando su llamada. María es una fuente de inspiración para todos nosotros. Estuvo al pie de la cruz cuando todos los amigos y los discípulos de Jesús le habían abandonado. María fue una mujer valiente, fue fiel, fue dispuesta, reservada, llena de fe y de piedad. Imitémosla en esas cualidades tan hermosas. La mujer que en su vida tiene la oportunidad de ser madre, goza de un gran privilegio. Cuando llegue a su casa, dígale a su hijo: hijo, gracias. Porque no fuera madre usted sin su hijo, ¿verdad? Gracias. Gracias, hijo. De importancia crucial es pues que la mujer sea consciente de que el privilegio y el honor de dar la vida a otro ser humano proviene directamente de Dios. Ahora, para desempeñar la función de madre, es importante que la mujer entienda que ante todas las cosas es una sierva del Señor. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Amado Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio que nos diste de escuchar y de meditar en tu bendita y santa palabra. Te pedimos, Señor, que lo que has hablado en nuestro corazón sea para nosotros, Señor, fundamental en nuestra vida de fe. Gracias, Señor, porque a través de María, esa joven hebrea, nos has enseñado tantas cosas que tú deseas de un verdadero adorador: fidelidad, amor, compromiso, fe. Ayúdanos, Señor, a imitar a esa joven María. Gracias, Señor, por esos ejemplos hermosos que tú has dejado en la Biblia para nuestra fortaleza en nuestra vida, en nuestra peregrinación, hasta que un día tú nos llames a tu presencia. Gracias por el alimento espiritual que hemos escuchado en esta tarde. A ti sea la honra y sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Póngase en pie.